Hola, buenos días. Mi nombre es Tania Salazar. Los saludo desde el programa de artesanía de la Universidad Católica de Temuco. Estamos hoy en un nuevo encuentro virtual para presentar una oportunidad muy interesante de financiamiento que esta vez está orientada al tema del patrimonio. Nos acompaña Fabiola Contreras Salas. Ella es periodista de la Unidad de Fomento del Patrimonio de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Ahí es un largo título. Fabiola nos va a acompañar hoy día, le damos las gracias, le agradecemos a ella y también a todos los que se están sumando por el cambio de fecha también que tuvimos que hacer la semana pasada. A veces hay temas de fuerza mayor, pero ya estamos aquí listos para escucharla, para que nos cuente y nos presente este Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Patrimoniales 2024. Le comentaba antes de partir que para mí es un fondo nuevo. También es interesante ver que hay nuevos mecanismos de financiamiento y bueno, sabemos que para la artesanía y para las personas que también quizás trabajan en otros ámbitos, el patrimonio es un eje fundamental. Así que esperamos sea una sesión bien nutrida de información que les permita también acercarse a esta herramienta. Y bueno, como siempre, los que ya han participado ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat o a través de la figurita de preguntas y respuestas. Fabiola va a presentar las bases y al final vamos a ir compartiéndole todas las dudas que ustedes puedan tener. Para los que están conectados por el WhatsApp, también al programa Artesanía y les sale más fácil, también pueden enviar sus preguntas por ahí. Entonces, bueno, agradecemos a los que están conectados y que se están conectando. Y Fabiola, te doy nuevamente las gracias por acompañarnos y te dejo también el micrófono para escucharte atentamente lo que nos traes esta mañana. Hola, muchas gracias por la invitación. Como contaba Tania, mi nombre es Fabiola Contreras y yo soy la encargada de difusión de este fondo. Bueno, lo primero es que contarles que este fondo se inició el año 2021 y hasta el año pasado lo llevaba la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y desde este año lo ve la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial. Entonces cambiaron algunas cosas, parte de las bases, pero por lo mismo les queríamos contar de qué se trata y ver cuáles son las líneas de financiamiento de este año. Voy a compartir entonces la presentación para que explicarles un poco más de qué se trata lo que vamos a hacer este año. Bien. Este fondo entonces tiene la idea de generar instancias de fortalecimiento y apoyo a las organizaciones patrimoniales. ¿Qué es una organización patrimonial? Es una persona jurídica que se dedica a difundir, conservar, poner en valor, recuperar, beneficiar el patrimonio cultural y poder dar continuidad a su gestión y a su labor a lo largo del tiempo. Entonces la idea, esto no es para presentar un proyecto, sino que es presentar un programa anual de trabajo que tiene esa organización y para poder nosotros financiarles los gastos de personal y gastos operacionales de estas organizaciones. ¿Quiénes pueden postular? Dime. Discúlpame, sabes que no está pasando las diapositivas, estamos viendo todavía la primera. Ah, la primera. Claro, yo creo que tienes que ponerte en modo presentación. Estoy en modo presentación, pero. Y ahí pasó. se ve, ¿no? Ahí ¿Quiénes sí. pueden postular? Sí, estamos en la 3. Oh, mira, no se puede ver como presentación, no sé por qué. Se los dejo así entonces, no importa que se vea más chiquitito, ¿ya? Ya, perfecto. Ahí estamos en la 3. Gracias. Ah, perfecto, ya.
Entonces, ¿quiénes pueden postular? Pueden participar todas esas organizaciones patrimoniales. Como les decía, una organización patrimonial es una persona jurídica que sea en este caso de derecho privado, que no tenga fines de lucro y que se haya constituido antes del 1 de enero de 2021. Como requisito, esta organización tiene que contar con un objeto social orientado a la salvaguardia y preservación del patrimonio cultural. O sea, si en sus estatutos dicen que se dedican al ámbito cultural, al ámbito patrimonial, ustedes pueden participar. O, por ejemplo, hacer o patrimonio cultural inmaterial o artesanía, todo eso está muy bien para si la organización lo dice en algún tipo de documento. Y tienen que estar vinculados a los objetivos de ser parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Pueden haber participado en el Día de los Patrimonios, el Día del Libro, Museo en Verano, etc. La idea es que si ustedes ya tienen experiencia en el ámbito del patrimonio, en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, y tienen estas condiciones, que su organización esté constituida antes del 1 de enero de 2021, si es sin fines de lucro, pueden participar sin ningún problema. ¿Qué no se puede hacer? No pueden mandar dos proyectos porque los dos van a quedar afuera. La idea es solicitar gastos operacionales y de personal. Puedes pedir solo gastos operacionales, o sea que paguemos el arriendo, la luz, el agua, ese tipo de cosas. Y si quieres gastos de personal, tienes que tener entonces también gastos operacionales. Y si ya ustedes están siendo financiados desde otros lugares, desde otros, por ejemplo, desde la municipalidad, no pidan esos gastos, pidan otros, ¿ya? Los proyectos que nosotros vamos a financiar es de 12 meses, o sea, todos los gastos que tenga la organización patrimonial desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024. O sea, la idea es que presenten gastos retroactivos y gastos futuros. Disponibilidad presupuestaria para este año. La convocatoria cuenta con un presupuesto máximo de 1.608.060.000 pesos para el financiamiento total o parcial de las postulaciones seleccionadas. El monto máximo por proyecto es de 50 millones de pesos, ¿ya? Y ustedes lo pueden distribuir entre gastos de personal y gastos operacionales. Y pueden sumar cofinanciamiento si quieren. ¿A qué me refiero con gastos operacionales? Si ustedes necesitan que su organización se les pague, por ejemplo, gastos como el arriendo, la electricidad, el agua, internet, calefacción, el combustible para el vehículo, se puede. Artículos de oficina como papelería, útiles de escritorio, todo eso, insumos informáticos, la licencia de un software, el teclado, el mouse, todos los insumos informáticos se pueden. Artículos de aseo, hacer mantenimiento, jardinería de la sede de la organización, por ejemplo, también. O si requieren materiales especializados para conservar un bien, por ejemplo. Si es para conservar, ustedes que son, bueno, del ámbito de la artesanía, si requieren materiales para ese trabajo, si requieren materiales para la conservación de esos elementos de artesanía, pueden solicitarlo. Gastos de prevención de riesgo y seguridad para la sede, por ejemplo, luces de emergencia, señalética, botiquín, todo ese tipo de cosas y pueden pedir ustedes el 100% de los recursos en gastos operacionales. También pueden pedir gastos de personal, por ejemplo, si en su organización trabaja personal directivo, se les puede pedir sueldos de hasta 1 millón de pesos mensuales. Lo mismo para el personal administrativo o el personal de soporte de la organización. Y aquí pueden pedir un máximo de 60% de los recursos, pero siempre y cuando pidan también gastos operacionales, ¿ya? Que no se puede pedir, por ejemplo, no se pueden pedir remuneraciones o honorarios de personas nuevas, no nos podemos poner a contratar gente como ahora. Pago de indemnizaciones, bonos,
servicios externalizados que contratamos a otras empresas, pero sí se puede a este tipo de personal directivo, administrativo, de soporte. La idea es que a las personas que se les pague esto, tiene que haber un vínculo contractual con la organización patrimonial de a lo menos 6 meses antes del 1 de enero. O sea, personas que tengan una relación con la organización desde julio de 2023, con la idea de que no hayan pagos nuevos. Y el máximo, por ejemplo, si tú tienes un personal administrativo, a las secretarias, una persona que encarga por persona 1 millón de pesos mensual, ¿ya? La idea es que el monto que se pague acá sea consistente con el promedio de los últimos 3 meses, ¿ya? Y que no se puede pagar en los gastos operacionales. Por ejemplo, no se puede a la sede hacer obras menores o mayores, por ejemplo, construcción, ampliación, remodelación, eso no. Tampoco puedo comprar un computador o arrendar un plotter, un escáner, impresoras, eso no, ¿ya? Viáticos tampoco. Pero todo lo demás que aparece aquí sí son financiables con este monto. Entonces, como pueden ver ustedes lo que tienen que presentar no es un proyecto en sí, sino que presentan un plan anual de trabajo donde explican todo lo que se gasta en el año en la organización. Y ustedes pueden solicitar estos gastos que son de operación para mantener ahí bien a la organización, o este gasto de personal para poder pagar sueldos, ya sea de personas con sueldo contratada o que esté a honorario. ¿Cómo podemos postular? Tienen que ingresar al sitio web sfgp.gov.cl. Alguien por ahí, para que no se le olvide, me dijo que esto significaba solo falta ganar el proyecto. Así que en esta página pueden revisar las bases, los anexos, el formulario de postulación. Luego, cuando yo ya leí las bases, veo los anexos, el formulario de postulación, puedo visitar esta plataforma. Bueno, lo primero yo, antes de explicarles cómo seguir postulando, quería contarles que las bases siempre son un poco difíciles de entender, tienen muchas palabras un poco jurídicas, pero no se preocupen porque uno tiene que ir, claro, hay que leerlas completo, pero tiene que ir, pero yo aquí lo que les estoy explicando es un resumen de las bases. Entonces se fijan que no es tan difícil y lo bueno es que ustedes encuentran toda esta información en esta página, sfgp.gov.cl, y luego visitan la página fondos.gov.cl, que tiene una característica que es muy bueno. Primero, que es para distintos fondos del Estado. Entonces, aprenden a usar esta página y pueden postular a diversos tipos de fondos. Entonces, ya ahí tenemos algo que es súper bueno, porque después se van haciendo habituales, ya van a estar habituados a trabajar en esta página. Y lo otro bueno de esta página es que es muy intuitiva. Entonces, no te es difícil que te equivoques, porque te va guiando paso a paso. Entonces, cuando entras a fondos.gov.cl, tienes que entrar con clave única, que ahora todos tenemos clave única porque nos piden esto para distintos tipos de trámites. Entonces, entras con clave única, completas la información en datos personales y luego sumas los datos de relaciones jurídicas para hablar de la persona jurídica que va a postular. Ahí selecciona el fondo y la línea correspondiente, completas el horario de postulación, donde puedes adjuntar antecedentes obligatorios y adicionales, y y luego te va a llegar un certificado que te diga, para que no te preocupes, porque uno dice, postulé bien, postulé mal, no te preocupes, porque esta página te envía un certificado que dice, ya postulaste, y te dice con hora, fecha de postulación. Los proyectos pueden ser enviados hasta las 23:59 del último día hábil de postulación.
¿Y cuál es el último día hábil? Es el 15 de mayo de 2024. Nosotros partimos con este fondo el 16 de abril de este año. Pueden consultar durante todo el proceso. Si tienen consulta hasta el último día, pueden estar preguntando. Y hoy día, 30 de abril, va a salir una publicación en la página sfgp.gov.cl. Va a salir una publicación consolidada de las respuestas que se le hicieron a estas postulaciones. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta que lees las bases y quedas con dudas, pero entonces vas a este documento y ahí ya están resueltas, porque así como ustedes en la región de la Araucanía pueden tener algún tipo de duda, la gente de Arica, Punta Arenas, de todo Chile también a lo mejor tuvo dudas, y ahí en este documento va a estar el consolidado. Se cierran las postulaciones el 15 de mayo, pueden postular entonces hasta las 23:59. Por favor, no postulen hasta esa hora porque están un minuto más tarde, un minuto más tarde ya pueden perder la postulación. Y lo bueno de la plataforma es que pueden ir postulando a poquito. Sube los documentos, otro día formulas el proyecto y vas de a poco. No es necesario hacerlo todo de un viaje. Vamos a declarar la admisibilidad el 21 de junio y los resultados de las postulaciones es el 22 de agosto de 2024. Bien, ahí todas las dudas que tengan me pueden consultar. Gracias, Fabiola. Aquí tenemos algunas preguntas, quizás algunos también todavía están digiriendo. Yo quería preguntarte dónde se pregunta, o sea, porque dice, todas las dudas las recibimos hasta el 15 de mayo, entonces, ¿dónde hay un correo o hay ¿cómo se llama? Un formulario, ¿cómo es? Yo les voy, hay un correo que está en las bases, también lo dicen, y que es en mayúsculas, se lo voy a poner en el chat igual, ¿ya? Ya. Sí, es ffop, así FOP, @patrimoniocultural.gov.cl. Entonces Ya. se los dejo al tiro en el chat para que lo podamos ver. Ya, súper. Y lo otro que te iba a preguntar, bueno, haciendo un poquito de resumen, me parece relevante lo que dices tú, que esto no es para un proyecto, sino que es para financiar a la organización gastos operativos, gastos de honorario y gastos retroactivos también, porque tú dices que pueden haberse realizado desde enero de este año hasta diciembre. De hecho, los resultados, tú decías, van a estar en agosto, entonces, claro, si cierran a diciembre, al final no es que sean gastos del segundo semestre, sino que pueden ser de todo el año. Es una plataforma distinta a la de los fondos de cultura también. Es otra plataforma. Yo ahí tengo una pregunta, porque esa plataforma se postula con clave única y acá quienes deben postular son las organizaciones, es la organización, son personas jurídicas. Entonces, pregunto, porque tuvimos esa duda también alguna vez, ¿se tiene que postular con la clave única de la organización o puede postular, por ejemplo, una persona del equipo, la encargada de los proyectos, con su clave única e internamente se permite como el match con la organización? ¿Me explico? Sí. Bueno, primero ahí les dejé el correo donde pueden hacer consultas, todas las que quieran, hasta el último día de postulación, hasta el 15 de mayo, ¿ya? Que es ffop con mayúscula, @patrimoniocultural.gov.cl. Ahí va en el chat para todos. Bueno, claro, aquí lo que tú resumías muy bien, lo que se puede pedir, que es el tema de todos los gastos de operación que tiene la organización, retroactivos, o sea, desde el 1 de enero de 2024 hasta, bueno, ahora cuando postulen van a entregar todo hasta abril, por ejemplo, porque si postulan ahora en mayo pueden poner las boletas de servicios
del gas, de la luz, todo eso que han tenido estos 4 meses y lo que ustedes suponen van a necesitar de aquí, desde ese momento hasta diciembre. Si bien no les, cuando ya salgan los resultados, va a ser agosto, pero se paga retroactivo, entonces se hace una rendición grande de todo lo que se ha pagado hasta ese momento. Así que es un beneficio para las organizaciones porque de repente tienen plata, pero tienen para el primer semestre, no para el segundo, o están complicados con los sueldos. Entonces es una forma ahí de poder apoyar a las organizaciones patrimoniales. No sé si era solo eso tu consulta o había algo No, más. sí, lo otro Lo de tenía que la ver con la plataforma. plataforma. Sí, Perdón, ya, lo de la de la plataforma. Sí, ahí para que lo tengan claro, claro, nosotros no estamos en Fondos Cultura, porque bueno, no somos, somos primos hermanos del ministerio, pero no somos del ministerio mismo, entonces este fondo, ahí está la mayoría de los fondos del Estado en esta plataforma, ¿ya? Como para que busquen más fondos todavía, porque la idea es que busquemos los fondos, que los fondos no los ganen siempre las mismas personas, hay que buscar ese financiamiento y sobre todo en el ámbito de la cultura, el patrimonio, porque los recursos son escasos. Entonces, en la plataforma tú entras con tu clave única personal, entras con tus datos personales y luego a relaciones jurídicas. Pero a veces en la organización 2 personas se van a encargar de subir la información. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? Cualquiera de los dos puede entrar con su clave única personal, entra a datos personales y después ponen el root de la organización, donde dice relaciones jurídicas y tú ahí puedes entrar indistintamente una u otra persona. Entonces, es más fácil porque, por ejemplo, alguien de una organización me preguntaba el otro día, uno de mis compañeros se va de vacaciones y ya tiene la mitad del proyecto arriba. ¿Qué pasa? Y claro, otra persona encargada puede seguir haciendo la labor que estaba hecho, pero siempre con tu clave única personal, ingresas con tus datos y ya luego entras como alguien de la organización en la que participas. ya, perfecto. Sí, porque compartir la clave única ahora es un riesgo, porque uno la usa para muchos trámites ahí importantes y personales. Ya, vamos viendo el chat, acá hay varias preguntas. Había una que tenía que ver con los gastos, el tipo de gasto, quizás con los gastos operativos. Felipe pregunta si se necesitan materiales para la conservación o la restauración. ¿Puede ser para gastos nuevos, o sea, que no se hayan Sí, necesariamente realizado? Sí. claro, porque puedes poner como en tu plan anual de trabajo, tú pones que, por ejemplo, en el mes de septiembre tú vas a requerir comprar ese material de conservación para hacer una actividad en específico, que es, por ejemplo, conservar documentos de tu organización, o no sé, en un lado me decían máscara porque era un baile chino. Eh, bueno, ahí en este caso puede ser porque ahí tienen presupuestado el trabajo con alguna artesanía y requieren de ese material, entonces sí, no hay problema. Perfecto. Javiera pregunta con respecto al tema de los contratos de los gastos de personal. ¿Qué pasa si la organización solo tiene contratos de honorario por proyectos realizados, pero las personas que trabajan llevan 10 años en la organización? Pero al no tener un sueldo base, porque no cuentan con esos recursos, solo tienen contratos por proyectos en los que han participado. Igual podrían ellos postular Sí, esos porque fondos. también se puede gastos de honorarios. Y lo que tienes que acreditar es que las personas tienen una relación contractual con tiempo, ¿ya? Que con antigüedad, no es una persona nueva a la que estás contratando. Se pueden los honorarios, no hay problema, porque ahí tú presentas las boletas para mostrar que esas personas tienen un honorario permanente con ustedes, que no es una persona nueva a la que se le está entregando, eh, se está poniendo ahí como reciente solo para pedir estos recursos.
Ya, pero, o sea, un poco para redondear, porque yo entiendo ahí dónde va Javiera, porque es difícil que las personas tengan un contrato indefinido en alguna fundación, Ah, porque claro. generalmente no hay certeza de tener recursos. Entonces, uno puede decir, esta persona está con nosotros hace 10 años, pero sea de manera interrumpida, digamos, no con un contrato indefinido, Ah, sino que con distintos contratos por distintos proyectos y ya lleva 10 años relacionado con nosotros. pero claro, pero igual hay una relación contractual. O sea, a ver, Aunque no sean en 10 estricto contratos, rigor, pero hay una relación con la organización permanente, ya. aunque sean por distintos proyectos, claro, no es como un contrato en el que te contratan para una función y haces la misma función para siempre, no. Pero hay una relación con la organización y si eso se puede mostrar y acreditar a través de las boletas de honorario, perfecto, Ya, entonces estaría ahí resuelto. sí. Felipe también pregunta si se puede comprar cámaras de seguridad. Sí, sí se puede porque, a ver, lo quiero ver, leer de las mismas bases, porque, por ejemplo, en gastos de prevención y seguridad se pueden comprar cámaras, pantallas o postes para vigilancia. Entonces sí se puede. Está clarito, fantástico. Perdón, y por ahí decían si eran cámaras nuevas. Sí, se puede, porque muchas veces las organizaciones no cuentan con recursos para temas de vigilancia y a veces es súper necesario. Entonces, sí, se sí, puede que sean cámaras nuevas, no hay problema con que sean todas cosas nuevas. Si el problema es con el tema del personal, que no sea personal nuevo, pero cosas de este tipo sí. ya, súper. Mira, acá pregunta ya ese vínculo que tú también me habías comentado, lo del Fondo del Patrimonio. Dice si estos fondos se pueden sumar a los fondos del patrimonio. Y ahí también me gustaría agregar, porque tú comentaste en tu presentación que era importante que estos gastos que se estuvieran pidiendo, digamos, estos fondos, no estuvieran financiados por otros fondos, porque ahí está el fondo de las organizaciones colaboradoras, el POI, Sí, PAO. que el PAO, que me imagino que hay organizaciones que trabajan patrimonio que también están en este fondo. Entonces yo creo que una pregunta importante ahí, si tú nos puedes aclarar como Claro, ese las cruce. incompatibilidades. O sea, Sí. lo que no se puede es que el mismo gasto, por ejemplo, si yo voy a pagar al personal, a 3 personas de mi equipo con el FOB, que no sean 3 personas que ya están siendo financiadas su sueldo con el pago, ¿ya? Eso no se puede. O si yo gasto en gastos de operación, que no sean gastos que me están financiando la municipalidad. Por ejemplo, hay municipalidades que financian las cuentas de luz, agua, teléfono, por ejemplo. Entonces, si a mí ya me están financiando esos gastos, yo si era agua, luz y teléfono, entonces yo pago la electricidad y el gas. Pido la electricidad y el gas en este fondo, porque no son los mismos que me estaban pagando desde la municipalidad, por ejemplo. Lo importante es que con fondos públicos no se pague 2 veces el Mm. mismo gasto, ¿ya? Pero a lo mejor la municipalidad, por ejemplo, estoy inventando, la municipalidad me paga todos los artículos de oficina y de aseo. Entonces no pido eso al FOB, pero pido todo lo demás, ¿ya? Entonces ahí complementamos. Y respecto al Fondo del Patrimonio, les cuento que el Fondo del Patrimonio Cultural es un fondo que también nosotros llevamos, pero ahí tú presentas proyectos. Ya nosotros en la unidad de fomento del patrimonio llevamos este fondo, pero es un fondo que se presentan proyectos, entonces es bien distinto a estos gastos operacionales o de personal, entonces no es incompatible. Igual, por ejemplo, traten de no pedir lo mismo si vamos a pedir materiales para la conservación y en el Fondo del Patrimonio también vas a pedir el mismo material de conservación para lo mismo, no, pero si es para un proyecto en específico, ahí sí se puede. Ya, pero no te inhabilita, o sea, en el fondo la organización No podría inhabilita, postular no. a este y Sí, también al fondo del patrimonio. sí. O por ejemplo, si han ganado un fondar, tampoco, porque en el fondar es un proyecto y aquí son gastos para el funcionamiento de la organización patrimonial. Entonces,
se puede, porque como aquí no es proyecto, es más fácil. Lo único que el que puede ser un poco más complejo con el pago, que como yo les decía ahí, pero tampoco es un impedimento postular, no hay incompatibilidad. Lo que sí tienes que considerar la restricción que los gastos a financiar no sean exactamente los mismos. O sea, si ahí te pagan la luz, tú no pidas la luz con el foco, ¿ya? Pero pide el agua, porque el otro no te lo cubre. Y así, ese, por ejemplo, estoy dando un ejemplo medio burdo, pero es para que se entienda que eso sí, qué cosas sí se puede o no, pero ustedes pueden postular porque no es incompatible. Tú decías que este fondo, con ciertos cambios, existe desde el 2021. ¿Puede una organización que ya se lo ganó el 21, el 22, el 23 postular este año? Sí, sí, no hay ningún Ya. problema con eso. Pueden postular y en lo posible que ganen esas más unas organizaciones nuevas, las que postulan por primera vez. Así que entreguen ahí como bien organizado y bien ordenado sus proyectos para que puedan presentarlos de buena manera. En ese sentido, Fabiola, porque al postular un proyecto es importante tener a la vista lo que pide el fondo, más allá de las bases, tener el formulario a la vista. Y a veces los formatos digitales uno tiene que ir completando para ver lo que te va a pedir. Tú decías que en ese link uno puede descargar el formulario, o sea, se puede, independiente que postule en la plataforma, pero se puede tener el formulario a la vista para ver todo lo que piden. Sí, mira, si quieres te puedo compartir las bases para que le perdamos un poquito de susto a las bases y las puedo compartir. O primero terminamos de ver las preguntas, como quieras. Sí, terminemos de ver las preguntas, ¿te Ya, y parece? después revisamos las bases. Ya, súper. Felipe pregunta, si tenemos gasto de tallerista, este es también por los honorarios. Hace más de 5 años, pero le hemos pagado por taller, en honorario. ¿Existiría la posibilidad de que ese sueldo para un nuevo taller con el mismo tallerista, eso entraría dentro del fondo? O sea, incluir, claro, era un poco la pregunta de Javiera, ¿no? Como darle una estabilidad a tu tallerista a través de este solicitud de honorario Claro. por el fondo. O sea, si ya tienen un tallerista, tienen además eh, un, una relación, por mucho que no sea un contrato así con remuneraciones, contrato indefinido y todo, pero tienen distintos proyectos con esa persona y hay una continuidad en el trabajo de esa persona, se puede. Lo que sí tienen que poner que ese tallerista tiene que estar además en este plan anual de trabajo, decir cuándo van a ser los talleres, en qué periodo de tiempo y para que el proyecto les quede redondito. Todo gasto tiene que estar relacionado a una actividad también, como para que el jurado pueda revisar que ustedes tienen, por ejemplo, actividades en torno a un taller. Entonces, en ese mes también se le va a pagar a este tallerista porque lo necesita para hacer todas las actividades de talleres que tienes durante el año. ¿No? Claro, o sea, volviendo al corazón del proyecto, esto sirve para la sostenibilidad de las organizaciones, pero vinculado a un plan anual de trabajo. Que si bien no es un proyecto, sí te va a dar ciertas actividades que te van a justificar a las personas que tienen involucradas. Y bueno, acá hay una pregunta interesante también de Javiera, porque se refiere al tema de los contratos en el caso de los administrativos, que muchas veces son personas que voluntariamente contribuyen con las fundaciones. Ella menciona acá contador, abogado, que no están en relación contractual, pero trabajan desde el inicio con la organización. ¿Cómo se puede corroborar esa relación de antigüedad si no hay contratos de por medio, si no ha habido pagos de por medio, pero sí ha habido quizá un Bueno, voluntario, lo entiendo yo. claro, ahí lo que se piden son liquidaciones de sueldo, ya no el contrato en sí en el caso de los honorarios, pero sí liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios. O sea, tú tienes que acreditar de alguna forma que esta persona tiene una continuidad en el tiempo, trabajando con esa, porque y además, cuando tú pides el recurso, tú tienes que hacer un promedio, tú pides, por ejemplo, recursos para pagarle a una contadora.
Entonces, esa contadora tú le pagas, pero es el promedio de los últimos 3 meses, tiene que ser consistente con ese. Ahora, si no tienes una persona que tenga esta, no puedes acreditar que le has pagado con esta continuidad, bueno, esa persona no la sumas y sumas a otras personas del equipo. Claro, porque si yo tenía, no sé, pues como voluntario a un abogado, que a lo mejor nunca me ha cobrado, pero lleva trabajando con nosotros asesorando muchos años, entonces yo no podría pagarle honorarios por No, este fondo. porque sería una persona nueva. Mm, ¿Ves? ya. Entonces, claro, O sea, habría que pensarlo para el otro año y claro, quizás este año pagarle, tú decías que desde agosto tenía que ser, ¿desde cuándo del 2023? claro, desde julio de este año, Junio. claro. Y Ah, este mira, ahí año, hay un dato claro, y el interesante. otro año va a venir de nuevo porque muchas veces uno dice, pucha, no puedo postular porque no cumplo con tal cosa. Ayer una persona me decía, no, nosotros todos trabajamos ad honorem, porque era una organización que tenía actividades eh, en distintos momentos del año, pero no era permanente. Pero yo le decía, entonces pide gastos de operación. Y me decía, ya, pero es que yo no necesito pagar luz, ni agua, ni ya. Yo entonces le decía, pero entonces pide artículos de oficina. Porque la persona decía, sí, en realidad, pero ¿para qué voy a pedir 4 resmas de papel? Yo le decía, ya, está bien, pero esas 4 resmas es un ahorro. Y esas 4 resmas de papel, y no para los papeles que necesitas, toner para la impresora, y necesitas no sé qué, y ahí se fue dando cuenta en la capacitación que hicimos que como que necesitaba muchas cosas. Entonces, a lo mejor si no te calza un gasto que está permitido, dale con el otro, pero pide y a lo mejor no vas a llegar a los 50 millones de pesos, pero vas a llegar a 5, a 2, a 10, no sé, lo que sea, pero ya es un ahorro para tu organización o son cosas que uno siempre nunca contempla en las organizaciones porque justamente dice, no, que voy a pedir ahora, Mm, que voy a pedir estas cosas, ni los contemplas porque nunca hay plata para esas cosas, mm. porque hay otras cosas que son más indispensables, como el gasto de las cuentas, por ejemplo. Pero ahora es la posibilidad de pedir para las cuentas y para todos estos otros gastos. ¿Cuál es el mínimo, Fabiola, del monto? Porque tú hablabas de 50 millones como máximo. ¿Hay un mínimo? No, no hay un mínimo. Ustedes pueden pedir, a lo mejor requieren solo un material y pueden pedir 1 millón de pesos quizás, pero yo Ya. siempre digo que es mejor pedir, obviamente, en torno al plan anual de trabajo, que sumen todo lo que se pueda sumar desde acá. Porque si se ganan este proyecto, van a tener un financiamiento que hasta el momento no tenían. Entonces hay que aprovechar. Ya, o sea, cerrando la pregunta de Javiera, la única forma de corroborar la relación de antigüedad de una persona para el pago de honorario, para el gasto honorario, es a través de boletas antiguas. No serviría entonces de quienes no han tenido eh, pago anterior. Y después Jaime pregunta si estos fondos siempre tienen como requisito tener 3 años de antigüedad, porque él dice cuenta que están creando una organización a nivel regional con base en Temuco para el rescate patrimonial ferroviario de la Araucanía. ¿Y esos fondos son solo para el funcionamiento de la organización o pueden ser para la recuperación de una locomotora, por ejemplo? En este caso son solo para el funcionamiento de la organización. Ahí yo te recomiendo buscar en otros fondos como el Fondo del Patrimonio Cultural que viene a fines de este semestre, principio del próximo, yo creo que en junio, estoy dando una exclusiva que quizás no debería decir, pero ya Aquí no estamos, sale, de aquí de no aquí no va sale. a salir, así que no importa. Pero a lo mejor ahí encuentras algo como trabajar. Ahora, yo entiendo que hay gente que tiene proyectos, por ejemplo, nos pasa en distintas partes de Chile, esto de la locomotora o de algo en específico, pero de repente hay que adecuarse a los fondos y a lo mejor no te sirve para recuperar la locomotora en sí, pero sí para hacer una investigación en torno a la estación del ferrocarril o a un material didáctico para enseñar la necesidad
de cuidar el patrimonio ferroviario. Y eso te puede ayudar o hacer un encuentro, por ejemplo, un encuentro para conocer más un seminario, un congreso, no sé, en torno al patrimonio ferroviario en Chile. Ese te puede servir más el Fondo del Patrimonio Cultural. Ya, y el tema, claro, me imagino que la antigüedad no es transable porque están las bases, o sea, efectivamente tienen que ser más de 3 años, ¿sí? Pero ya, si ya tienen, si tienen una cierta antigüedad, son personas jurídicas y están constituidos como personas jurídicas, a lo mejor no les sirve este año, pero les sirve para el próximo. Entonces, también hay ojo con eso, que ahí pueden, o para el siguiente, pero estar siempre atento a estos fondos, porque en algún momento va a tener esa antigüedad y va a poder postular al fondo. Sí, bueno, tú dijiste en la presentación también que se acreditaba esta relación de la organización con el tema del patrimonio, que estuviera declarado en los estatutos. ¿Eso es requisito o podría a lo mejor no estar incluido en los estatutos y respaldarse a través de un trabajo que se pueda haber hecho Claro. en el tiempo? O sea, ¿sirven las dos cosas? Lo importante es que la organización no sea, por ejemplo, voy a hacer también un ejemplo burdo, de construcción y de repente hoy una organización de patrimonio, sino que en algún lado de por ejemplo, los estatutos es el lugar más evidente, pero también puede ser en la misión, en la visión de la organización, dice que es patrimonial o que es cultural, y que por lo tanto trabajan, ayer alguien me decía, pucha, nosotros somos más bien una organización cultural más que patrimonial. Y yo le decía, ya, pero a ver, han trabajado en el Día del Libro con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, con el CERPAT de su región. Ah, sí, me decía, estuvimos en el Día del Libro. Y en museos de verano, ah, sí, también. Pero no habían participado en el Día del Patrimonio. Bueno, pero entonces sí están trabajando. O trabajan con bibliotecas públicas, o con algún archivo. Entonces, lo importante es que estén ustedes de alguna u otra manera beneficiando al patrimonio del país. Y, por Ya, ejemplo, en el ámbito de la artesanía hay un claro aporte al patrimonio. sí, sí, no te lo pregunto porque también Felipe declara que su organismo, me imagino su organización es de arte. Se puede pedir en productos de arte como pinturas, atriles, lienzos, pinceles, químicos, productos para fotocopiadora, eso es como volviendo a los gastos de Claro. operación, ¿cierto? Mira, a ver, hay algunas de esas cosas que pueden ser solicitados como artículos de oficina. Otros de esos productos para la fotocopiadora serían insumos informáticos, y a lo mejor otros los puedes pedir como materiales especializados para la conservación preventiva de algún bien patrimonial, por ejemplo. Entonces tienes que ir viendo dónde calza, pero por lo que yo leo ahí, todo calza, todo está Sí, perfecto, todo claro, podría ser. acordarse del plan de trabajo que decías tú, ¿cierto? Que Claro, tenga claro. coherencia con el plan de Claro, la porque a lo organización. mejor por ejemplo, los químicos es justamente para la conservación de algún bien patrimonial, para la restauración de algo o para la prevención. Entonces, sí, yo creo que estaría perfecto para lo que se está solicitando. Pídelo, eso sí, bien, en qué tipo de artículos. Por ejemplo, algunos quizás pides como artículos de oficina, otro artículo informático, otro material especializado, pero yo veo que sí, que se podría solicitar. Claro, desglosar. Eh, Fabiola, ¿quién evalúa este fondo? Yo creo que es importante también tener eso en perspectiva cuando uno postula. ¿Quiénes Sí. conforman el comité, si se hace a nivel regional o nacional? No sé si nos puedes contar un poquito como para ir cerrando, yo creo. Mira, la comisión está conformada por la directora nacional del CERPAT, una persona que es representante de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Y aquí tenemos también directoras o directores regionales del CERPAT, determinados por macrozonas. Entonces vamos a elegir una por la macrozona norte, macrozona centro, macrozona sur y macrozona austral.
y la subdirectora de Fomento y Gestión Patrimonial, que es la subdirectora de acá de esta subdirección. Entonces son personas a nivel central, la directora, una persona que represente a la Secretaría del Patrimonio Cultural y la subdirectora de Fomento y Gestión Patrimonial, pero los otros son directoras o directores regionales y ahí ellos o ellas establecen ahí un marco más local y más regional de lo que requiere cada organización, porque esto siempre ha sido así, similar a cómo se ha hecho los años anteriores. Y ahí es importante porque, por ejemplo, en materiales especializados, a lo mejor una persona de Chiloé, por ejemplo, te va a pedir algo, un material que se requiere, no sé, estoy pensando madera para la conservación o algo libre de ácido, pero muy distinto al material que necesitan en Antofagasta, por ejemplo. Y esa especificidad local la establecen estas directores y directores regionales. Ya, pero eso en el fondo es una comisión institucional, podríamos decir, porque hay otros fondos, no sé, pensando en el Fondar, que son pares o son evaluadores externos, acá no son externos, son todos de la institución. En el fondo del patrimonio cultural nosotros ponemos puros externos y son especialistas en patrimonio cultural y son todos de distintas regiones de Chile. Pero acá se hace con esta comisión institucional. Ya, súper. Y recuérdanos cuándo cierra, Fabiola, por favor. El 15 de mayo de este año, a las 11:59. Y ahí les cuento algo que pasó el año pasado. Hubo gente que estaba postulando y ellos veían en el reloj de su computador 23:58. Ay, pero... Y postularon, pero de repente el reloj, claro que en la página del fondo tienen el reloj, en la plataforma de postulación, el reloj como oficial de Chile, que no sé quién lo da, quién lo establece, pero es como lo oficial. Pero una persona me decía, yo veía que eran las 11:58, postuló y ya se había cerrado. Entonces, así, a último, súper último minuto, por favor, no. Sí. Sí. Además que esta plataforma te permite ir dejando, avanzando. Primero pon los datos, después a lo mejor sube los documentos obligatorios, sube otro día los documentos adicionales, anda de a poquito, pero no hagas todo el último día. Sí, bueno, yo creo que esa recomendación siempre es Sí. buena, a veces resulta más que otras veces porque... Ahora les digo, yo he postulado hacia trabajo en el último minuto también, sí, lo digo desde la experiencia también, pero justamente es lo que no hay que hacer. Sí, idealmente con tiempo, todavía quedan 2 semanas, así se puede preguntar, como dices tú, si es que hay dudas, y se puede ir corrigiendo también, porque es un formato bien diferente al ser por organización y no por proyecto, entonces es interesante ahí que hay elementos nuevos. Voy a cerrar con esta pregunta de Javiera. Dice, ella se refiere a una carta que se debe adjuntar desde la dirección del CEPAT que confirma el trabajo de la organización en temas patrimoniales. Ella pregunta si los directores regionales saben sobre esto y si es que se les escribe directamente solicitando o a quién se le puede solicitar. Está como buena la pregunta. Claro, no, es una carta que es un documento obligatorio en donde se les pide a las direcciones regionales, la tengo aquí, es una carta que dice que a nombre de tal organización se le pide a la dirección regional, por ejemplo, de la Araucanía del servicio, que certifique que la organización postulante ha trabajado, por ejemplo, haciendo en bibliotecas públicas o en fomento lector con ellos, en archivo o en museo, a lo mejor en la Araucanía han trabajado, han hecho una actividad o participaron de alguna actividad del archivo regional de la Araucanía, por ejemplo. Entonces, o con PCI, con Patrimonio Cultural Inmaterial, que ahí yo creo que hay harto trabajo, o con pueblos originarios, o con sitio de memoria, monumentos nacionales o patrimonio cultural local, y que han hecho eso. Perdón.
o pueden decir que han trabajado el Día del Patrimonio, Día del Libro, Museo en Verano, Fomento Lector, otras. Y la directora o el director regional lo firma y todo, y están todos al tanto, y ellos lo firman y ustedes lo pueden presentar, no es problema. Ya, y eso se solicita entonces directamente al director regional, a su Sí. secretaria, Sí, se puede, hay una página en patrimoniocultural.gov.cl, se los dejo aquí en el chat también, ahí que dice direcciones regionales y salen las direcciones y los correos. Les voy a dejar, les voy a dejar mejor la página directa para que lo puedan encontrar como muy fácil. Ya, porque eso es importante, claro, porque a veces si se demoran en esa gestión o en ese trámite, puede retrasar también la postulación. Entonces, ideal, si tú dices que ya están informados y que hay como Sí, cierta no, atención, están esperando que ustedes les envíen los... ya, miren, estoy las aquí solicitudes. copiando, claro. Sí, de hecho ya han firmado algunas, entonces nos contaban eso. Ya. Ahí les O sea, dejé las direcciones regionales, las direcciones de las direcciones regionales del servicio. fantástico. Sí, bueno, es un fondo importante. Tú nos hablabas de 1.600 millones que están Sí, disponibles. Si pensamos que son desde 50 millones lo máximo, o sea, hay una cobertura relevante también de recursos y hay como harto espacio, digamos, para que se pueda postular. Así que yo creo que en ese sentido, y por eso también te agradezco, Fabiola, tu disposición inmediata para poder conectarte con nosotros, para contarnos de qué se trata y para poder difundir esta herramienta, porque yo creo que es una posibilidad bastante buena para las organizaciones. Así que muchas gracias para ti y para quienes se conectaron también. Ojalá también puedan compartir esta información con sus propias redes. Nosotros ya lo hicimos y tú dejaste también el correo aquí, que lo voy a copiar de nuevo para los que les quedó muy arriba. FFOP, que es la sigla del fondo, ¿cierto? @patrimoniocultural.gov.cl. Así que no sé si te queda algo en el tintero antes de despedirnos. no, les voy a dejar, yo les había dicho que les iba a mostrar la página donde estaban las bases, pero les Ah, ya dejo verás. las bases, o Ya, no sé si se las alcanzo a mostrar, entonces les puedo dejar donde están las bases, donde encuentran toda la información. No le tengan miedo a los documentos, no son tan entretenidos porque tienen algo de jurídico igual, pero nada, no es algo terrible, no le tengan miedo a las bases, si otros pudieron en otras organizaciones han podido. Una vez alguien me dijo, yo no sabía nada, fui siguiendo todos los pasos. Y una vez que terminaron de seguir los pasos ya habían postulado. Entonces, no se preocupen, ustedes pueden. sí, bueno, y además que siempre tenemos que pensar que son fondos públicos y hay que tomar todos los respaldos y los resguardos para que también después las rendiciones no sean un problema para la organización. Entonces, Ahí, finalmente, sí, ahí hay un dale, tema. dale. Nosotros, después, ustedes cuando ya ganen todos sus proyectos, porque de la Araucanía ahora van a ganar van a salir muchos proyectos, nosotros hacemos una ayuda. Hay una persona que hace seguimiento técnico y otra que hace seguimiento financiero. Entonces tampoco le tengan miedo a eso porque nosotros les ayudamos desde acá. Eh, Cómo se rinden las boletas, cómo se entregan todas las cosas, eh, no sé, todas esas cosas que uno se puede enredar a veces, acá tenemos un equipo de seguimiento que les apoya, ya para que no tengan susto con lo que se viene después. Sí, qué bueno eso, Fabiola, porque muchas veces es justamente la etapa de la rendición de recursos que también es compleja y deja ahí entrampados a las personas o a las organizaciones en procesos un poquito eh, eh, también desconocidos, ¿cierto? Así que, bueno, agradecerles nuevamente a los quienes se conectaron, Fabiola, a Gabriela, que también nos está apoyando ahí, no la ven, pero está tras bambalinas ahí apoyándonos hoy día con todo el soporte técnico. Y bueno, quedamos disponibles también por cualquier información y ojalá se animen y puedan postular y tengamos también hay hartas organizaciones apoyadas por estos recursos.
Ya, muchas gracias y que tengan linda semana y buen descanso mañana a todos los trabajadores y trabajadoras. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que estén bien.